Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad y esperándolo todo de vuestra bondad. Ser el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad y la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok. Buenos días. Ok, creo que estamos hablando empezamos a hablar de confirmación, ¿verdad? Ok, la confirmación. Ok, entonces creo que hablamos un poco de su institución. Okay, de que tenemos en los Hechos de los Apóstoles el hecho de que los apóstoles se dan cuenta de que hay algunos que solo fueron bautizados pero no recibieron el Espíritu Santo, entonces mandan los apóstoles para que impongan manos sobre ellos y reciban el Espíritu Santo. Entonces eso es una indicación de pues algo más allá que el bautismo, que completa el bautismo. Entonces entendemos ahí que es la institución de la confirmación. Y tenemos ejemplos de esta ceremonia en libros litúrgicos muy antiguos, ¿no? Incluso y mención de confirmación en concilios desde el año 300, por lo menos. Entonces, es de mucha antigüedad, aunque muchos protestantes rechacen confirmación como un sacramento. La forma y la materia de la confirmación. Entonces la materia remota de la confirmación es el aceite o el crisma más bien, bendito por el obispo. Y crisma es un aceite con bálsamo, entonces siempre tiene un olor muy agradable y fuerte. Usamos también el crisma en bautismo. En el bautismo ponemos el crisma sobre la corona de la cabeza y en la confirmación se pone en la frente y tiene que ser bendecido por el obispo. Y ese punto es importante porque aunque un sacerdote puede confirmar con una delegación, o hay una delegación permanente en caso de necesidad, que alguien esté muriendo, podemos administrar la confirmación. O hay veces, incluso cuando no es emergencia, pero recibimos una delegación para confirmar, pero solo usando el aceite consagrado por el obispo y no se puede sustituir otra cosa. Por ejemplo, es posible en una emergencia con la extremaunción que usa otro aceite que normalmente también es consagrado por el obispo, el aceite de los enfermos, pero en una emergencia el sacerdote mismo puede bendecir un aceite sustituto. Pero con crisma no. Entonces siempre hay esa conexión con el obispo. Debe ser aceite de olivo,
¿Okay? Y con el bálsamo. Y la materia próxima es la unción en la frente junto con la imposición de las manos, ¿no? Aunque dicen los teólogos que la imposición de la mano no es esencial, entonces puede tener el sacramento válido tan solo con la unción en la frente. La forma de la confirmación, hay variedad, entonces diferentes ritos y en diferentes tiempos, la fórmula exacta, las palabras exactas han variado un poquito, ¿okay? Pero normalmente es te signo, te confirmo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con el crisma de la salvación. ¿Okay? En griego es el sello de los dones del Espíritu Santo, son las palabras que se usan, que también es válido. ¿Okay? ¿Qué hace la confirmación? También es uno de los sacramentos que nos da un carácter, como bautismo, entonces no se repite. Y entonces, el carácter es para ser soldado de Cristo. Entonces, de bautismos para ser hijo de Dios. ¿Okay? Luego, con la madurez de la confirmación, somos deputados para luchar en su servicio, principalmente en el combate con el diablo y con el mundo y la carne, contra las tentaciones, pero incluso hasta pues dando testimonio como mártires si nos toca eso. ¿Okay? También la confirmación nos da gracia santificante, ¿okay? Y por eso es conveniente conferir la confirmación. Por ejemplo, si alguien está muriendo y no ha recibido la confirmación, no es necesaria para la salvación como bautismo, pero es conveniente porque es un aumento de gracia y también el carácter que recibe, pues redunda a su gloria que tendrá en el cielo. Entonces, por eso confirmamos bebés. Bueno, en algunos ritos y en algunos tiempos, incluso aquí, era costumbre de confirmar los bebés en el momento de su bautismo, que los bizantinos suelen todavía hacer eso, y nosotros también lo hacemos todavía cuando hay peligro de muerte. Ahora hay una cuestión de la edad idónea para la confirmación, como ha variado en diferentes tiempos. ¿Okay? Bueno, un argumento es que ¿por qué no recibirlo al mismo tiempo que el bautismo y tener toda la plenitud de los dones? Pero hay otro argumento a favor de tener un espacio porque representa la confirmación cierta maduración espiritual. Entonces, pues de que haya un lapso y luego otra infusión del Espíritu Santo tiene su conveniencia. ¿Okay? Luego otros empezaron a decir que es más correcto recibirlo como adultos para dar tu consentimiento y entonces se convierte en un sentido un poco más protestante, porque los protestantes ven la confirmación como una profesión de fe, como no, para ellos no es sacramento, sino ya me profeso como cristiano adulto. ¿Okay? Pero eso luego niega un poco el valor de la gracia. Entonces, por mucho tiempo, el orden de los sacramentos era bautismo, cuando nacen, a la edad de discreción, como los 7 años, la confirmación, y la primera comunión a los 12 años, porque la Eucaristía es el tercer sacramento de iniciación, entonces respetando esa secuencia. Y hay algunas diócesis donde han
restaurado esa orden. Y tiene sus ventajas. A mí me gusta así también porque a veces vemos que recibir la Eucaristía y la confesión requiere un poco más de conocimiento y formación, y por eso hay un buen argumento para esperar un poco. El ministro de confirmación es normalmente el obispo. Cualquier obispo válido confiere confirmación válidamente, pero para confirmar lícitamente, recuerden la diferencia, validez es si hay o no hay sacramento, licitud si es según la ley o no. ¿Okay? Entonces, el obispo confirma en su diócesis válidamente y lícitamente. ¿Okay? El obispo que confirma en otra diócesis, para hacerlo lícitamente, necesita una delegación del ordinario del lugar, igual como un sacerdote, para licitud. El sacerdote necesita la delegación para validez y licitud. Entonces, por eso tuvimos que esperar tanto tiempo aquí para la confirmación, porque yo no puedo hacerlo sin que me deleguen. Sería inválida la confirmación. Si hubiera un obispo, podría hacerlo válidamente, pero ilícitamente, sin el permiso. ¿Okay? Entonces, confirmación, por ejemplo, de San Pío X, ¿okay? Que son obispos válidamente ordenados, consagrados. Entonces, es válida la confirmación, pero siempre es ilícita, porque no tienen jurisdicción en ningún lugar. Confirmación en una capilla sedevacantista es dudosa porque no tenemos certeza de si son obispos válidamente consagrados. Entonces, si alguien es confirmado en sedevacantismo, normalmente confirmamos bajo condición por la duda. Si alguien es confirmado en San Pío X, como no hay duda de que son obispos válidos, porque el mismo Papa Juan Pablo II, cuando los excomulgó, les llamó obispos, dijo los señores obispos tal y tal. Entonces reconoció que son obispos. En la teología de los sacramentos, que solo cualquier obispo confirma válidamente. Entonces no repetimos el sacramento, sino rectificamos los papeles para registrar el sacramento bien. Cualquier sacerdote lo puede hacer en una emergencia y debe de hacerlo en una emergencia. Confirmación no es necesaria para la salvación, como necesidad de medios, pero tiene una necesidad per accidens, en el sentido de que la Iglesia manda que recibimos el sacramento de la confirmación. Entonces, no es lícito de ignorar su importancia. Por eso también la Iglesia antes, y fue la ley de la Iglesia desde hace poco, y de que no puedes, un católico no se puede casar lícitamente si no tiene el sacramento de la confirmación. Ahora hay tanta gente que no se confirma porque no siguen en su formación después de la primera comunión y han postergado la confirmación, de que ya no es requisito, entonces, y ni siquiera necesitas la despensa. Antes necesitabas una despensa para casarse sin la confirmación, si la ibas a recibir después o no sé. Okay? Pero normalmente era una necesidad de recibir la confirmación para casarse. Okay? Bien, eso es todo de confirmación. ¿Una duda? ¿Preguntas sobre confirmación? Nos había comentado que para administrar cualquier sacramento se necesita forma
y materia. Ajá. Y el crisma es materia. Ajá. El crisma necesita, nos dice que es un aceite especial, sigue algún ritual para su santificación, no sé cuál es la palabra. La consagración. La consagración, ¿por qué resulta tan especial que sea solamente el crisma? Y la segunda pregunta es, ¿cómo puede ser los matrimonios? Que tengo un amigo que se va a casar, pero bueno, se casó al civil, pero no se ha casado a la iglesia porque dice que no tiene confirmación. Pero sí les interesa casarse, pero no tienen, por su vida acelerada, no han tenido tiempo de hacer las pláticas o la formación para la confirmación. ¿Cómo pueden hacer eso ellos? Pues ahora no necesita nada porque ya eliminaron el requisito para tener la confirmación antes de casarse. Pero antes era posible de pedir una dispensa con la promesa de confirmarse después, pero fue un permiso especial, ¿no? Lo que deben de hacer es llevar el proceso de la preparación de matrimonio y confirmación al mismo tiempo. ¿Sí? A la otra pregunta, desde hace mucho tiempo la iglesia ha tenido la costumbre de consagrar o bendecir 3 aceites en la misa crismal. Entonces, esa es una misa que celebra el obispo normalmente en Jueves Santo, y parte de esa misa es la consagración de los óleos. Y hay 3, crisma, aceite de los catecúmenos y aceite de los enfermos. Y cada uno tiene una bendición particular dependiendo del uso que la iglesia les da. Entonces, el crisma tiene un significado porque tiene un buen olor, ¿no? Entonces, es mezclado con bálsamo para que tenga ese olor, ¿okay? Y el olor es como el uso de incienso en la misa. Entonces, es para simbolizar, ¿no?, los efectos de la gracia, las buenas obras, algo agradable a Dios. Y crisma tiene una asociación con la triple múnera de Cristo, porque en el Antiguo Testamento vemos que los reyes, profetas y sacerdotes fueron ungidos con un óleo oloroso, ¿no? Y entonces, como Cristo es rey, sacerdote y profeta, entonces el crisma tiene ese significado, ¿sí? Por eso la unción en el bautismo es sobre la corona, y mencionamos de que llevamos el sacerdocio de Cristo por razón de nuestro bautismo. Gracias. Otra pregunta sobre la confirmación. Ok, si no, entonces vamos a pasar al tercer sacramento de iniciación y el más importante de todos los sacramentos, que es la Sagrada Eucaristía. ¿Okay? Entonces, de todos los sacramentos hay más teología sobre la Eucaristía, por su importancia, por su misterio. ¿Okay? Entonces hay mucho para decir aquí. ¿Okay? Es un gran misterio la Eucaristía, y la Eucaristía de hecho es al mismo tiempo es sacrificio y sacramento. Las dos cosas a la vez. ¿Okay? El Código de Derecho Canónico nos dice que en la Sagrada Eucaristía, bajo las especies de pan y vino, Cristo, el Señor,
se contiene, se ofrece y se consume. Entonces, necesitamos hablar bajo este título de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, el sacrificio de la misa y la Sagrada Comunión. Como son momentos distintos, ¿okay? Hay algo para hablar sobre cada uno. ¿Okay? Entonces, de que la Eucaristía es un sacramento, es realmente sin duda. De hecho, la mayoría de los protestantes, aunque entienden que es el sacramento en otra forma, mantienen la Eucaristía como sacramento, porque está ahí explícitamente en el Evangelio, que Cristo en la última cena toma pan, toma vino y pronunciando las palabras, pues manifiesta que ahora su cuerpo y su sangre está presente. También en Juan capítulo 6 tenemos el discurso sobre el pan de vida. Entonces ahí Cristo declara antemano la doctrina de su presencia en la Sagrada Eucaristía y la necesidad de recibirla para nuestra salvación. Luego tenemos evidencia en San Pablo, en las cartas de San Pablo, en la primera carta de los Corintios, San Pablo nos da otra versión de las palabras de institución. Y de hecho, en la misa tomamos una versión más de esas palabras más parecida a San Pablo, ¿okay? Para las palabras de institución, para la misa. Que es interesante eso, porque San Pablo, que algunas de sus cartas son más antiguas que los evangelios, ¿okay? Y está repitiendo una tradición que ya existía. Porque ¿qué dice San Pablo, no? Yo les comunico lo que yo he recibido. Entonces, cuenta una fórmula bien establecida en su momento cuando estaba escribiendo las cartas. Entonces, eso nos hace entender de que estaban celebrando la Eucaristía desde la resurrección, ¿okay? De tiempos apostólicos, ¿sí? Y además, no solamente es eso, de que San Pablo explícitamente menciona las palabras de institución, pero también hay otra frase que se repite en varios momentos. Primero, San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, al final de su Evangelio, San Lucas nos cuenta de la aparición de Jesús a los peregrinos a Emmaus, ¿sí? Y dice que lo reconocieron en la fracción de pan, ¿okay? Entonces es una frase cualquiera, parece, ¿okay? Nosotros, de nuestra perspectiva, entendemos que fue una Eucaristía, ¿okay? En la Eucaristía lo reconocieron porque tenemos esa formación, ¿okay? Pero luego volvemos a ver esa frase varias veces en las cartas en los Hechos de los Apóstoles y las cartas de San Pablo, ¿okay? En la fracción de pan, ¿okay? Entonces, eso nos hace pensar que tal vez significa algo mucho más de simplemente repartir pan, ¿okay? Además de que en los milagros de la multiplicación del pan, que tenemos esa frase, ¿no? De que Jesús, ¿no? Fraccionó y repartió el pan, ¿eh? Que es una prefiguración de la Eucaristía. Entonces los primeros cristianos, ¿okay? Recordamos de que la doctrina no cambia nunca, pero a veces la manera de expresarla sí se desarrolla y madura. Entonces, Eucaristía viene de griego, significa simplemente acción de gracias, es un verbo de dar gracias, ¿okay? Y
esa palabra empezamos a usar para el sacramento precisamente porque cuando Jesús estableció la Eucaristía, dice que primero dio gracias y repartió. ¿Okay? Partió y repartió. Pero además, luego en la historia tenemos más claridad en cómo expresamos esos misterios. ¿Okay? Entonces, es muy probable que en la primera generación, si no todos sabían la palabra Eucaristía, tenían una idea de ese signo que Jesús había establecido y que mandó repetir. Porque si dice en la última cena, hagan esto en conmemoración mía, ¿no? Y dice San Pablo lo mismo, ¿no? De cada vez, mencionando eso, cada vez que lo celebran, cada vez que lo reciban, entonces hay esa idea de que tenemos que seguir haciendo lo que Cristo hizo. Y es muy probable de que la expresión, la fracción de pan, fue la manera en que los primeros cristianos referían a la Eucaristía. Y una cosa que es muy curioso es la escena en Hechos de los Apóstoles cuando San Pablo está predicando toda la noche, ¿no? Entonces, es un hecho desde el principio de que a veces los predicadores no medimos bien el tiempo y a veces hay personas que pues se duermen en el sermón. Incluso cuando predicaba San Pablo. Entonces, San Pablo está predicando toda la noche y la mayoría están fascinados con sus palabras, pero hay uno que le da sueño, pero pobrecito estaba sentado en la ventana, le da sueño y cae de la ventana y muere. ¿Sí? Por dormir en el sermón, fíjense. Entonces, San Pablo baja de donde estaba y lo resucita. ¿Sí? ¿Y qué es la primera cosa que hacen? Que fraccionan el pan. Así dice. Y pensamos, qué curioso, ¿no? Acaba de resucitar a alguien de la muerte y tienen hambre, ¿no? No, pero están dando gracias a Dios, están celebrando en efecto una misa, alabando a Dios por haber logrado un milagro tan grande. Entonces, son indicaciones de que desde el principio los cristianos entendían la Eucaristía con esa importancia. ¿Okay? También las palabras de institución con pequeñas variaciones que ocurren en los 3 evangelios sinópticos. Pero luego pensamos, ¿por qué no San Juan no menciona las palabras de institución? Pues San Juan escribió su evangelio después de los otros 3. Hay alguna discrepancia sobre cuándo exactamente, en qué año, pero todos están de acuerdo de que fue el último de los 4 evangelios. Entonces, el hecho de que San Juan no menciona eso, sino es el único que nos da el discurso sobre el pan de vida, donde hace más explícita la doctrina, que nos hace entender de que todos en ese tiempo tenían por un hecho eso de la última cena, no tenía que repetirlo, pero que ya en su tiempo había algunos herejes dudando la doctrina de su presencia en la Eucaristía, ¿no? Entonces necesitaba enfatizar ese punto más que nada, ¿okay? Entonces se complementa. Okay. Entonces la Iglesia profesa desde el Concilio de Trento dice de que si alguien niega que en el sacramento de la Sagrada Eucaristía se contiene verdaderamente, realmente y sustancialmente el cuerpo y la sangre juntos,
junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por ende el Cristo entero. O si alguien dijera que está ahí solamente como signo o figura o símbolo, que sea anatema. ¿Okay? Entonces, condenado explícitamente por Trento de negar su presencia en la Eucaristía. Y no solamente eso, sino de decir que está ahí verdaderamente, realmente, substancialmente, y en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Todo eso, ¿no? Enfáticamente lo decimos. ¿Okay? Pero ha habido herejes por lo largo de los siglos que no han querido creer eso, o en su total, ¿no? Por ejemplo, bueno, desde el Evangelio, en el discurso del pan de vida, entonces cuando Cristo dice, quien no come mi cuerpo y bebe mi sangre, no tiene vida. Y muchos dicen, esas palabras son difíciles, ¿quién lo aguanta? Y dice que muchos se retiraron, ¿no? Eso es impactante, ¿no? Muchos se retiraron porque fue una enseñanza muy, muy difícil. Y Cristo no dice en ese momento, espérense, no, estoy hablando simbólicamente, no me tomen tan en serio. No, los deja retirar. Eso es interesante porque significa que Jesús divide los verdaderos discípulos de los falsos a raíz de esa doctrina. De hecho, muchos santos han dicho de lo que distingue más que nada entre los verdaderos cristianos y los falsos son dos cosas, ¿no? La Eucaristía y María, ¿no? Porque son doctrinas difíciles que muchos no aguantan, ¿ok? Entonces, Jesús los deja irse, ¿ok? Porque no lo pueden aceptar. Y también, considerando este pasaje, es interesante de que cuando Cristo pregunta a los discípulos, ¿ustedes también se van a ir? San Pedro contesta por los demás apóstoles, pero no contesta como mostrando de que entiende perfectamente. Sí, yo entiendo que nos está enseñando la doctrina de transubstanciación, ¿no? No. San Pedro dice, pues tampoco entiendo, pero dice, muy prácticamente, dice, pero ¿a dónde iremos? Solo tú tienes las palabras de la vida eterna. Entonces es como, yo apuesto contigo, ¿no? De que lo que tú dices es la verdad. ¿Okay? Y eso tiene que ser nuestra postura también. Está bien estudiar la doctrina, pero como dice Santo Tomás de Aquino, cada vez que tenemos adoración eucarística, dice, los sentidos fallan, ¿okay? Y la fe suple. Entonces, Jesús estableció este sacramento precisamente para enseñarnos de no saber o de poder desprendernos de los sentidos y saber con la fe, ¿okay? En las cosas más importantes. Pero, y después ha habido otros herejes, ¿okay? En el siglo XI, los Berengario, que negó transubstanciación, ¿okay? Y la presencia real. ¿Okay? En el siglo XIII, los albigenses, y en el siglo XIV, Wycliffe. Wycliffe es un nombre, es un inglés, ¿okay? Que iba a ser un héroe de los protestantes, ¿okay? Porque negó la presencia de Cristo en la Eucaristía. De hecho, los protestantes iban a resucitar unas herejías del siglo anterior con Wycliffe y con Hus. Hus, que decía que la iglesia hace una injusticia a los fieles por negar el cáliz a los fieles. ¿Okay?
Y Trento tuvo que responder otro concilio, y luego Trento repitió lo mismo porque los protestantes empezaron a tomar sus argumentos. Wycliffe y Hus fueron quemados como herejes, ¿okay? Porque no arrepintieron, pero empezaron con eso. Luego hay Lutero. Aceptó más o menos la doctrina de la presencia de Cristo en la Eucaristía, pero con una pequeña diferencia, porque nosotros decimos transubstanciación, él decía consubstanciación. ¿Okay? Ya que es interesante en la historia de la iglesia, de que por unas letras solamente cambia un mundo de significado, y hay mucho conflicto sobre eso. Luego vamos a explicar qué es la diferencia entre transubstanciación y consubstanciación. Que luego Calvino decía que la presencia de Cristo en la Eucaristía fue nada más según la fe del creyente, ¿no? Entonces variaba por persona. ¿Okay? Luego hay modernistas, Zwingli en su tiempo y ahora modernistas que dicen que la Eucaristía es nada más un símbolo de Cristo, una manifestación de nuestra fe en Él. Si Calvino enseñaba que Cristo estaba presente virtualmente en la Eucaristía, y hay pues mucha variedad de todas esas herejías. ¿Okay? Pero nosotros insistimos que está presente verdaderamente, realmente, sustancialmente, y en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Okay? Cristo dice que es el pan de vida, y todos los que quieren ser salvados tienen que consumirlo, que dice que su cuerpo, su carne es comida dada al mundo, y su sangre bebida para la salvación de las personas. De Juan 6, 52, 53. Entonces, van a encontrar personas protestantes sobre todo, que van a decir que cuando Jesús dijo eso, no, de que tenemos que comer su carne, y lo repitió 7 veces, y el número 7 es un número de juramento, es de mucha énfasis, pero hay de todos modos los que dicen, no, está hablando simbólicamente, si entran en una discusión con protestantes van a insistir en eso, está hablando simbólicamente, y necesitamos responder diciendo primero, si fuera nada más un símbolo, yo creo que no los hubiera dejado irse por entenderlo literalmente. Pero también hay otro detalle interesante ahí, porque cuando Jesús repite varias veces insistiendo en la necesidad de comerlo, en algún momento no simplemente dice comer, sino usa otro verbo en griego que significa masticar. Es como, quiere decir, no, para que me entiendas bien, voy a usar una palabra pues más concreto, ¿no? De que eso no es simplemente un símbolo, sino comer en el sentido de masticar y tragar. Luego, además, para descartar la idea de un uso simbólico, solamente tenemos las palabras de San Pablo, cuando dice, por eso, quien come este pan o bebe este cáliz del Señor indignamente será reo
del cuerpo y de la sangre del Señor, no discerniendo el cuerpo del Señor, ¿no? Entonces es difícil entender, pues, cómo sería uno reo, culpable, y que luego dice, esos comulgan a su propia condenación si fuera solamente un símbolo. Entonces, eso es la indicación de que San Pablo también en su tiempo entendía sus palabras literalmente. ¿Okay? No podemos, y luego siguiendo con San Pablo, dice, el cáliz de bendición no es una comunicación con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es participar en el cuerpo del Señor. Entonces no podemos comunicar en el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía si no están allí realmente. ¿Sí? Y luego los padres de la Iglesia también entendían eso. San Agustín, por cómo San Agustín habla de este dogma, es evidente de que era en su tiempo ya bien aceptado. ¿Okay? En el Didache, que es del fin del primer siglo, ¿okay? Habla de una consagración y distribución de una comida y bebida espiritual. ¿Okay? En el segundo siglo, pues los padres lo toman por hecho. San Ignacio de Antioquía, que dice, manténganse lejos de la Eucaristía y de la forma de oración, porque no mantienen o no confiesan de que la Eucaristía es la carne del Salvador. San Justino también tiene unas palabras similares. San Ireneo, que dice que el pan eucarístico es el cuerpo del Señor y el cáliz es su sangre. Que en el siglo III, Clemente, Orígenes, Dionisio, que llaman la Eucaristía la carne y la sangre de Jesucristo. Los padres latinos declaran la presencia real, como Tertuliano, que dice, la carne es refrescada con el cuerpo y la sangre de Cristo para que el alma pueda ser nutrido por Dios. Y seguimos con muchos otros ejemplos, ¿no? En todos los siglos. Entonces, eso es otra respuesta a los protestantes, ¿no? Protestantes que dicen, no pueden creer que Cristo está en la Eucaristía. Debemos decir más bien, ¿no sería más correcto de investigar qué creían los cristianos más cercanos a Cristo? ¿Qué ha creído la Iglesia desde el principio? Y tenemos esos testimonios de los padres de la Iglesia que confiesan la doctrina, a lo mejor no con la misma exactitud, por lo mismo que hemos dicho, porque vamos afinando la doctrina, y precisamente por los errores de los herejes necesitamos ser más explícitos aún en cómo explicamos la doctrina para que no quede ninguna duda. También tenemos de la práctica de la Iglesia, tenemos, por ejemplo, arte en las catacumbas, que son del siglo II, pintura de consagración y comunión de la Eucaristía, y con el simbolismo de pan con peces sobre el altar, haciendo referencia al milagro de Jesús de la multiplicación de los panes, que fue una prefiguración de la Eucaristía. Tenemos ahí inscripciones
que también hacen mención, por ejemplo, hay una inscripción muy antigua que dice, habla de alguien que murió, que fue matado, pero que estaba dispuesto de entregar su vida antes de entregar los dones celestiales a los perros salvajes. Entonces, que fue martirizado por proteger la Eucaristía, y ese mártir pues fue recordado precisamente por la comunidad de cristianos por su defensa de la Eucaristía. ¿Okay? Y eso del siglo II. ¿Okay? También todas las liturgias tradicionales válidas en las iglesias, ¿okay? Celebramos el rito romano, ¿okay? Pero también hay ritos bizantinos de diferentes procedencias, ¿okay? Pero no hay ningún rito apostólico que no habla en esos términos, ¿no? De la conversión de pan y vino en el cuerpo y sangre del Señor, y que trata luego las especies eucarísticos con suma reverencia, con una multitud de bendiciones, de genuflexiones, otros signos de reverencia. Entonces, desde el principio, la vida de la iglesia consistía en honrar la Eucaristía. De hecho, en las constituciones apostólicas, un documento también de mucha antigüedad que habla de ritos de la iglesia, que entonces hace mención de eso, que una oración dice que Dios muestre que este pan es el cuerpo de Cristo y que este cáliz es la sangre de Cristo. Y luego, mientras el obispo está repartiendo la hostia a los fieles, dice el cuerpo de Cristo. Hay un sacramentario del siglo IV donde tiene una oración ofreciendo el pan para que se convierte en el cuerpo del Verbo, ¿no? Y luego menciona que el pan que se ha hecho el cuerpo de Cristo sea medicamento para nuestra inmortalidad. Entonces, muchos testimonios en la tradición. Bien, ¿preguntas sobre eso? ¿Sí? Sí, ignorancia, sí. Puede haber muchos motivos, pero es claro de que no podemos ser católicos y negar eso. Luego, ¿sí? ¿Pregunta? El que lo niegue como tal. El que lo niegue como tal es excomulgado. No, ¿Cae en herejía? No, porque tenemos que entender, bueno, de ser pertenaz en profesar herejía, resulta en excomunión. Pero hay muchos que lo nieguen por ignorancia y luego depende si alguien les corrige y aceptan o persisten, ¿no? Entonces, muchos son ignorantes, ¿sí? Incluso, yo diría incluso muchos sacerdotes, porque han recibido una formación herética, donde han comunicado esas teorías dudosas o ambiguas y profesan, si no una negación explícita, una ambigüedad en su reconocimiento de la Eucaristía y lo repiten. Entonces, mucho tiene que ver con su estado interior, ¿no? Si reconocen que la Iglesia, como les leí del Concilio de Trento, dice, quien quiera que niega eso, sea anatema, ¿sí? Eso es expulsado, ¿sí? Antes la Iglesia hablaba así, ¿no? Claramente. Si dices eso, fuera. Y ayuda bastante. Pero tiene que ver con su estado de conocimiento, obviamente.
Bien, ok, ahora transubstanciación. Si no es la palabra más larga que sabemos, pues ya es una de ellas. Pero es un término útil, precisa, escolástica, ¿okay? Porque no van a encontrar esa palabra en San Agustín o en la Biblia, no. A veces los protestantes dicen eso. ¿Dónde está transubstanciación en la Biblia? Pues no está. Tampoco está la Trinidad, tampoco están muchas palabras, ¿no? Que usan. Pero eso es un término teológico, filosófico, que empiezan a usar en el siglo XII, ¿okay? Y es para ayudarnos a entender cómo sucede el milagro que reconocemos que sucede en la Eucaristía filosóficamente. ¿Cómo defendemos que no es irracional creer en eso? ¿Okay? Bueno, también del Concilio de Trento hay una definición sobre eso, ¿okay? Que es un cambio singular y maravilloso de toda la sustancia del pan en el cuerpo y de toda la sustancia del vino en la sangre, quedando nada más las apariencias del pan y del vino. ¿Okay? Entonces es un cambio, porque cambio es que hay un principio donde existe una cosa y hay un final donde hay otra cosa, pero que hay un intermedio que vincula las dos cosas, ¿no? De que una cosa, pues, se muda a ser otra cosa. ¿Okay? Es de la sustancia entera, completa, ¿okay? Y para entender transubstanciación, substancia, ¿okay? Es parte de la palabra, ¿okay? Y trans, bueno, ya sabemos qué significa trans por malos usos hoy en día, ¿okay? Pero es un cambio, ¿sí? Cambio de sustancia, ¿okay? Pero para entender eso necesitamos precisar nuestro conocimiento filosófico, ¿sí? ¿Qué entendemos por la palabra sustancia? ¿Okay? Entonces, Aristóteles, tenemos que regresar en tiempo a los griegos, ¿okay? Aristóteles, que tiene un tratado que se llama la metafísica, ¿okay? Metafísica significa más allá que lo físico. Y es un estudio de la ciencia del ser, de existencia. ¿Okay? Entonces, ¿cómo entendemos existir? Todos existimos, eso sabemos. Okay? Luego hay algunos que dudan su existencia, ¿okay? Que piensan que nada más estamos en un sueño, no somos reales. Bueno, ¿okay? Todos existimos, pero ¿qué significa existir? ¿Y qué son los modos de entender existencia? ¿Okay? Y Aristóteles nos da una definición, ¿okay? Unas definiciones, ¿okay? Podemos hablar de materia y forma, que ya habíamos mencionado antes, que en consideración de los sacramentos, ¿okay? Pero hay materia y forma en cualquier cosa que es material, ¿sí? Entonces, la materia, para que sea cierta cosa y no otra cosa, ¿okay? Porque podemos tener madera, ¿okay? Está hecho de madera, ¿okay? Pero porque es madera de una banca de la iglesia y no es una mesa, o no es un gabinete, o otra cosa que se hace de madera. ¿Qué distingue? ¿Cómo reconocemos esa madera
como banca? Pues por su forma. ¿Okay? Pero forma no es solamente la forma visual. ¿Okay? Forma metafísicamente hablando abarca más. Es el qué de la cosa. ¿Okay? Lo que nos hace entender de que es una cosa y no el otro. Entonces, a veces la forma incluye también su textura o su tamaño o su olor o varias cosas que podemos percibir. ¿Okay? Entonces, cualquier cosa material tiene que tener forma y materia. Y hay forma encima de forma. ¿Okay? Porque en realidad madera, que es simplemente madera, tiene la forma de madera, porque tiene partes, componentes más básicas también, ¿okay? Y podemos reducirlo, de hecho, según los escolásticos, hasta una materia prima que tiene la posibilidad de ser cualquier cosa, ¿okay? Mientras, ya que sea madera, podemos hacer muchas cosas de madera, pero no todas las cosas. No puede ser líquido, no hay madera líquido. ¿Okay? Entonces tiene sus limitantes, ¿okay? Materia y forma. Y muy relacionado a eso es la distinción entre substancia y accidente. ¿Okay? Entonces, porque de hecho esa distinción es más elemental. Porque aún criaturas no materiales, como ángeles, ¿okay? Cualquier cosa que existe, tiene que tener, pues, aparte de Dios, que podemos dividir en substancia y accidente. ¿Okay? La substancia es la esencia de la cosa. ¿Okay? Es algo que existe en sí. ¿Okay? Es su propia razón por existir. Luego, un accidente no es cuando te caes y te lastimas la rodilla o algo así, ¿no? O chocas en tu coche. Pero el accidente es un aspecto que percibimos, pero que es cambiable sin afectar la sustancia. ¿Sí? Entonces, un ejemplo es que todos compartimos la sustancia de humano, ¿okay? Pero somos individuos distintos. Cada persona aquí tiene su materia. El cuerpo de uno no es el cuerpo del otro, ¿okay? Y tiene su forma substancial, ¿okay? Que es su alma. El alma de la persona es lo que te hace quien eres, ¿okay? Y es una forma substancial porque es necesaria para la identidad. ¿Okay? Pero luego hay formas accidentales que también tiene cada persona. Por ejemplo, su altura, ¿okay? O su color de pelo, ¿okay? Y el color de piel, etc. Muchas cosas que son accidentales y significa que podemos cambiar de peinado, ¿okay? Y seguir siendo seres humanos. ¿Okay? Entonces, un accidente es una característica que se puede cambiar sin afectar la sustancia de la cosa. Porque luego sabemos que hay cambios que realmente cambian la sustancia. ¿Okay? Podemos tomar un ejemplo de química. ¿Okay? Entonces, si tenemos agua es una sustancia, ¿okay? Su forma, hay componentes químicos, ¿no? Hidrógeno, oxígeno, ¿okay? En cierta combinación es agua, ¿sí? Pero podemos bajar o elevar la temperatura del agua, ¿sí? Y cuando bajamos la temperatura del agua, se congela. ¿Okay? Entonces, ahora no tiene el accidente de líquido, tiene el accidente de sólido, pero tiene la misma sustancia. Es un cambio accidental. ¿Okay?
Pero luego en química podemos combinar elementos y el cambio es sustancial, porque ya es otra cosa. ¿Okay? Y a veces su naturaleza cambia tanto que lo que era saludable empieza a ser nocivo. ¿Sí? Entonces eso es un cambio sustancial. O cuando tú mueres, nuestra materia, el cuerpo, pierde su forma, el alma se va. Ahora que no está la forma sustancial, la materia tiene otra forma. Es cadáver. Y un cadáver no es un ser humano. La misma materia que era un ser humano hace poquito tiempo, ya es otra cosa. Y si lo dejamos más tiempo, va a descomponer más y ya no va a ser tampoco cadáver, va a reducirse a otros elementos. Entonces, esa distinción entre sustancia y accidente es importante para entender lo que está pasando en la transubstanciación. Y creemos en eso. Bueno, parte de la definición de transubstanciación, entonces es que se cambia la sustancia entera, pero que deja, y no es un cambio accidental, sino substancial, de pan, la sustancia de pan, a la sustancia de Jesucristo. Pero por milagro de Dios, lo que no sucede en ninguna otra circunstancia, sí sucede en la Eucaristía, de que se quedan los accidentes, sin una sustancia. Normalmente no hay accidentes sin que pertenecen a una sustancia. Pero en este caso, Dios quita la sustancia de pan, lo reemplaza con la sustancia de su cuerpo, sangre, alma, divinidad, pero deja los accidentes de pan y vino intacto sin ninguna sustancia en que están presentes. Entonces eso sí es increíble, ¿no? Es decir que básicamente es como imaginar, hay un ser humano, tiene accidentes de ser humano, cierta forma que puede hablar, todo eso, pero decimos que no se cambió su sustancia, ya es un tigre, ¿no? Otro animal. Y decimos, no, pero no parece tigre, porque asociamos normalmente ciertas características con la presencia de otros animales. Pero eso es un milagro singular en que los accidentes permanecen mientras la sustancia cambia y completamente. Y bueno, aquí regresamos a lo que decía Lutero, porque él decía consubstanciación en vez de transubstanciación. Y eso, su idea es que todavía estaba pan allí, porque percibimos pan. Entonces, en vez de un cambio, es que Cristo está en el pan. Hay pan y hay Cristo mezclados, ¿no? Hay otros que tenían una idea errónea de impanación, ¿no? Como encarnación, impanación, que hay unión hipostática del verbo divino con pan, en el modo de que Cristo se unió, la persona del verbo se unió con la naturaleza humana. Es como otra unión que tampoco está correcto, porque solo hay una sustancia que es la de Cristo.
Ok, y vamos a negar eso porque Cristo nos dice en las palabras de institución que mi cuerpo está en eso, ¿no? O con eso, pero dice aquí es mi cuerpo. ¿Okay? No simboliza o contiene mi cuerpo. Ya. O sea, mucho más que podemos decir ahí. Okay. Cuando consideramos el hecho de que permanecen los accidentes, son todos los accidentes, y hay una relación especial, porque ahora la sustancia de Cristo perdura mientras haya accidentes de las especies, pan y vino. Y donde está Cristo. No importa qué tan grande o pequeña sea la partícula o el accidente, donde se percibe, porque accidente es algo perceptible, donde se percibe está Cristo. Porque a veces hay como confusión de que, bueno, si me parten la hostia y recibo la mitad de Cristo, ¿no? O si el sacerdote recibe una hostia más grande, recibe más Cristo. O si voy 3 veces al día a misa y comulgo 3 veces, recibo más Cristo. No funciona así. Porque de hecho, Cristo no tiene en la Eucaristía ni cantidad ni localización. Es decir, no está en un lugar físicamente, y eso es difícil de comprender, porque su modo de existencia no es local, como nosotros existimos localmente, aquí y no allá. Cristo existe sacramentalmente. Y eso es distinto, y no tenemos otros ejemplos de ese modo de existir. Solo sabemos por su promesa de que donde percibimos ese vino consagrado, allí está Cristo. Donde percibimos el pan consagrado, allí está Cristo. Pero no hay cambio en Cristo tampoco, porque Cristo existe en el modo y en el lugar donde está actualmente. ¿Dónde está Cristo actualmente? En el cielo. ¿Cómo está Cristo actualmente? Glorificado, resucitado. Entonces no estamos comiendo su cadáver porque ya resucitó, y su presencia sacramental en la Eucaristía es un modo de presencia como está actualmente. Cristo sigue en el cielo y sigue glorificado. Y otro ejemplo, porque sí hay otros modos de existir, y eso sabemos muy bien, porque todos tenemos capacidad de razón, y imaginación, y una cosa puede existir mentalmente en muchas mentes a la vez. Y reconocemos que es una existencia distinta a la realidad física. Porque podemos cerrar los ojos e imaginar todos un elefante sin que haya, ¿cuántos somos aquí? 30 elefantes aquí físicamente presentes. Porque el elefante, la esencia del elefante, tiene realidad en tu mente. Es real, pero es distinta la realidad. La presencia de Cristo en la Eucaristía no es una existencia mental, eso sería una herejía que solo existe cuando piensas en Él. Pero el ejemplo es para que veas de que no debemos de pensar en existencia y realidad solo con realidad física o local, que también hay existencia sacramental, y eso es su modo en la Eucaristía. Padre, entonces en el Novus Sordo, cuando te dan la comunión en las 2 especies, ¿es falta de conocimiento, también mala formación? Porque con ese pretexto a mí me han negado la comunión hincada. Ajá.
Bueno, ha habido en diferentes ritos y en diferentes tiempos, ha habido diferente disciplina acerca de si los fieles reciben en una o dos especies. ¿Okay? Para la perfección del sacrificio de la misa, porque son dos manifestaciones de la presencia de Cristo en el pan y el vino. Entonces, solo el celebrante es obligado a recibir de ambas formas. ¿Okay? Pero, como habíamos dicho, Cristo está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Okay? Y hay decretos de concilios, incluso que lo han aclarado diciendo, aunque decimos eso, que el pan es el cuerpo de Cristo, por la significación simbólica, porque es más propiamente representa, y la separación del cuerpo y sangre es parte de la perfección del sacrificio. En efecto, donde hay la apariencia de vino, está presente igual el cuerpo, y viceversa. ¿Por qué? Porque Cristo está presente entero. Entonces, si estuviera muerto, entonces su sangre sería separado de su cuerpo. Pero como está vivo, es entero y no lo podemos separar, excepto simbólicamente en el rito de la misa. Por eso hay dos formas. A ver, entonces, la práctica de la iglesia ha ido cambiando. Todavía, si vas a algunos ritos bizantinos, te van a dar la comunión en ambas formas. Normalmente con una cuchara. Ellos ponen como cuadritos del pan consagrado en es casi es un cupón grande, ¿okay? En la sangre. Y el sacerdote con una cuchara, tú tienes que como agacharse así y poner tu boca abierta así, y ponen un mantel bajo tu boca, ¿okay? Y así te administra la Sagrada Comunión. Eso en algunos ritos bizantinos, y lo administran hasta los bebés, así. Pero y parece, por las palabras de San Pablo, que en el principio, en pequeñas comunidades, que también compartían el cáliz. ¿Okay? Pero la práctica, tanto con eso como en el modo de recibir la comunión, ¿okay? Dicen que no, en la iglesia primitiva recibían en la mano, etc. A lo mejor que sí por un tiempo, pero como íbamos entendiendo más, ¿okay? Y por tener más gente y practicidad, la forma iba cambiando. ¿Okay? Obviamente es menos práctico de compartir un cáliz que unas hostias. ¿Okay? Hay más riesgo de un accidente, ¿okay? Etc. Entonces, en la iglesia romana se dejó compartir el cáliz con todos los fieles, ¿okay? Y empezamos a entender también que fue en efecto parte del privilegio del sacerdote de recibir bajo ambas formas, pero sin perjudicar a los fieles, porque de todos modos recibimos todo Cristo. ¿Sí? Luego, había algunos permisos acerca de la Revolución Protestante, incluso por las quejas, permitieron en Alemania de dar la copa también a los fieles. Fue un permiso que duró más o menos 60 años, y luego con el Concilio de Trento se revirtió porque estaba generando confusión de que algunos fieles empezaron a pensar, si no recibo de ambas, estoy faltando algo. Y para evitar esa confusión, entonces pues revocaron el permiso en la iglesia romana. Eso es importante porque luego hay no menos de 6 condenaciones en el Concilio de Trento de los que insisten de que es un
una injusticia de negar el cáliz a los laicos. Condenado a esa idea. Tristemente vi hace poco, alguien me estaba compartiendo alguna devoción a la preciosísima sangre que se está difundiendo, un grupo que aparentemente fue recientemente aprobado. Ojalá que esa parte no entra en lo aprobado, porque es herético, tal cual. De hecho, una persona que no reconozco me mandó algunas capturas, y ahí entre esas supuestas revelaciones, ese grupo que se llama como Iglesia Liberadora o algo así, no sé si han visto eso. Algo de liberación, Iglesia Liberada y Liberadora, algo así. Pero son como, apenas están iniciando y están dando talleres de liberación, no sé. Pero, y por eso no sé el contexto exacto, pero vinieron algunas frases ahí donde dice que la profeta o algún vidente recibió un mensaje de Cristo diciendo: dejan de perjudicar a mis fieles, ¿no? Han negado por tanto tiempo la Eucaristía completa a los fieles. Creo que tengo no sé. A ver, tengo... Se encuentra. A ver si encuentro el nombre aquí. Curso de Evangelización Liberadora Integral. Sí. Y hay aquí... Okay. Ajá. Sí. La orden de Jesucristo de comer su carne y beber su sangre en cada Eucaristía en dos especies distintas nunca, óyelo bien, nunca debió ser cuestionada y menos desobedecida. ¿Sí? Y otras cosas similares, ¿no? Entonces, pues no pueden aprobar, no puede ser. ¿Sí? ¿Qué otro que viene de Eli? Sí, Evangelización Liberadora Integral, Apostolado de Liberación para estos tiempos postreros. La iglesia ha sido privada de recibir la Eucaristía completa. La iglesia, junto con la feligresía, debe retornar a beber directo del cáliz la sangre de la alianza que vence al infierno. En tiempos del anticristianismo y persecución mayor, es el llamado de nuestro Señor Jesucristo para hacer frente efectivo contra las huestes del mal. Entonces, eso... Tuve que responder a esa persona diciendo que tal cual eso es condenado por Trento. Aquí es de Denzinger, Canon 1, que si alguno dijere que por mandato de Dios o por necesidad de la salvación, todos y cada uno de los fieles de Cristo deben recibir ambas especies del Santísimo Sacramento de la Eucaristía, sea anatema. Entonces, entré en un debate con esta persona, porque me decía, no, eso fue aprobado. No puede ser aprobado, eso es concilio de la iglesia y no puede ser más claro. Entonces no puede haber nada nuevo que contradice algo antiguo y además tantas veces, porque ahí otra vez en Canon 2, 3, 4, repetidas veces, y luego decimos que ahora vamos a decir algo que contradice lo que la iglesia ha enseñado. Jamás puede ser. Y estamos mal si pensamos que podemos cambiar la doctrina de la iglesia. ¿Y por qué Trento enfatizó eso tanto? Pues particularmente por los protestantes que tenían otra doctrina, pero porque ya tenemos la doctrina de que Cristo está presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad. No hay más Cristo que puedes recibir, eso es en total. ¿Sí? Bueno, iba a otra pregunta, pero como dice,
sigue siendo la misma sustancia, o sea, está en el pan o está en el cáliz, Sí. es la misma sustancia, no es otro Cristo. No. Entonces, pues bueno, iba a preguntarle, me acuerdo cuando estábamos divagando nosotros, fuimos a una iglesia episcopal y bueno, la primera alarma fue la sacerdote que nos ofreció, nos dijo, aquí todos pueden comulgar. La verdad que no me acuerdo qué pasó en ese día, no hicimos nada, pero fue cuando nosotros ya huimos y nos dimos cuenta que no debíamos estar ahí. No sé ni para qué hacen el vino y la hostia ahí. Igual, cerca de un rancho que tengo, también hay una iglesia que es bautista y también tienen una copa con Sí, vino. Entonces, sí. ¿para qué lo usan ellos? Bueno, porque ellos ven que está en la Biblia. La última cena está en la Biblia, entonces en su manera están cumpliendo con el mandamiento del Señor de hacer eso, pero lo están entendiendo en otra manera, ¿no? Entonces es como, dependiendo de la secta, pero al recibirlo estás profesando tu fe en que Cristo murió por ti, ¿no? Es totalmente simbólico. Y luego hay otros grupos que lo llevan más allá, porque aunque dice explícitamente que tomó vino y lo bendijo, etc., dicen que no podemos tomar alcohol. Entonces, vamos a tener jugo de uva, ¿no? Y lo comparten en como vasitos de plástico, ¿sí? Lo reparten. De hecho, puedes comprar en Amazon paquetes de comunión donde viene en como un paquete de plástico, tu pedacito de pan y tu copita o tu vaso de vino, ¿no? Como los que dan a los niños, ¿no? Lo destapas, es como una... Sí, y ya, viene todo completo. Sí, pero sí, diferentes sectas tienen su manera de entender el sacramento, pero es distinto. Obviamente, fuera de la iglesia y órdenes válidos, sucesión apostólica, no hay transubstanciación, aunque tengan un rito similar, pues no es un sacramento, no está Cristo, aunque dicen algo parecido. Los ortodoxos tienen sucesión apostólica, entonces sí tienen la Eucaristía, aunque no están en comunión con la Iglesia Universal, han mantenido su sucesión apostólica. Bueno, hay algunos grupos particulares de como sedevacantistas o otros derivados que han comprado sucesión apostólica. Porque es que en todo, después del concilio había tanta confusión y tanta revoltura. Incluso hay instantes antes, pero alguien que se rebela contra la iglesia, que fue ordenado obispo y luego se separa, pero luego acepta un pago para, como Simón en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que ofrece dinero para recibir ese poder. Yo quiero tener ese poder y ofrece dinero y es castigado, ¿sí? Pero sí, simonía. Hay casos de eso donde han contratado obispos ortodoxos de ordenar a alguien en una secta y tienen un tipo de... Entonces probablemente es válido, sí, es muy ilícito, pero un obispo puede consagrar otro obispo, aunque no debería. ¿Sí? A veces la Eucaristía... gracias. Ha habido casos en que dentro de la misa se les termina la Eucaristía y bueno, el sacerdote toma una hostia que no está consagrada y la sumerge en el cáliz. ¿Es válido eso, Luis? No, es horrenda. No. Que no es válido que... O sea, No. Bueno, hay tantas cosas malas con eso, ¿no? Primero, no hay ninguna necesidad que todos comulguen.
entiéndenlo muy bien. Eso nos ha llevado a muchos errores en ese tiempo. La idea de que no puedes ir a misa si no comulgas es totalmente herético, modernista, tremendo, ¿no? Porque la práctica de la iglesia por mucho tiempo no era eso, ¿sí? La misa vale mucho más que tu comunión. Entonces, incluso en el seminario nos enseñaban de ir a una segunda misa a veces, sin comulgar otra vez, pero por devoción, por amar la misa por la misa. ¿Sí? Y eso tiene mucho valor. Podemos ir a misa sin comulgar y hay mucho valor. ¿Okay? Pero no puedes mezclar el Santísimo con algo no consagrado. Por eso, no sé si han notado, en la misa ponemos el vino, en el ofertorio, ponemos el vino, y luego bendecimos el agua, y ponemos una gota de agua, y luego tomamos el purificador y limpiamos adentro del cáliz. ¿Por qué? Porque a veces cuando cae la gota de agua, pues rebosa poquito del agua o de vino y se queda en el lado del cáliz. Pero como esa sustancia es o vino o agua, pero no se ha mezclado como debería de ser, entonces no queremos que haya nada dentro del cáliz que no sea apto para la consagración. Entonces lo quitamos, ¿okay? Para que sea puro el vino mezclado con una gota de agua. Entonces la idea de mezclar hostias no consagradas con la Eucaristía es un sacrilegio horrible. Sí, es terrible. Explicaba en otros sacramentos que, a ver si me doy a explicar, que a veces no es tan importante, por ejemplo, la situación del ministro, en el sentido que sí actúa la gracia del sacramento. En el caso del sacramento de la Eucaristía, ahí qué tanto es, sí se da la transubstanciación del sacerdote, o sea, si el sacerdote está unido o tiene la intención de hacer o no hacer eso, pues. No sé El sacerdote tiene que tener la intención de hacer lo que hace la iglesia, aunque no entienda lo que hace la iglesia. Entonces con eso basta si está tan solo intentando cumplir, ¿sí? Aunque no tenga muy bien su teología, es suficiente. Sí. La calidad moral para el sacerdote es probablemente perjudicado, pero para el fiel no importa. La Eucaristía es igual. Muy bien. Última pregunta. Los extraordinarios de la Eucaristía, vemos regularmente que cuando van a impartir la comunión, el sacerdote muchas veces les da el cáliz para que ellos beban de ahí. Aunque supuestamente, está permitido que los laicos sean ministros, ¿esto es algo válido, lícito? ¿Que beban del cáliz ya una vez consagrado? Se ha permitido y es una cosa de disciplina, entonces no hay cuestión de validez porque la Eucaristía es la Eucaristía, ¿no? Entonces, incluso hay casos donde en persecución se ha permitido, el obispo Schneider habla de eso, de que hay en Kazajstán, que su abuelo o algún familiar tenía custodio del Santísimo porque el sacerdote a veces venía cada 10 años. Entonces si alguien estuviera muriendo, él tenía un permiso, pero con guantes y con unos pinzas de plata de dar la comunión a un moribundo, no siendo sacerdote. Entonces, a veces se puede, ¿okay? Pero hay otra sección más específicamente sobre la comunión, como nosotros recibimos y podemos tocar esos temas. ¿Okay? Para terminar. Benedictio de omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amen.